Buen día, amigos televidentes de la UTV. En esta oportunidad en el programa Vamos a Conversar tenemos a una persona muy especial. Es un visitante de España que está por nuestra tierra y que nos trae algunos mensajes importantes en base a su experiencia y al manejo de algunos temas específicos que él los conoce a la perfección. Estamos hablando del abogado Benigno Blanco Rodríguez. El abogado Benigno Blanco Rodríguez actualmente es el presidente del Foro Español de la Familia y un abogado que está en ejercicio. Él ha ostentado algunos cargos dentro de algunos gobiernos españoles, como el gobierno de Aznar, que estuvo él durante 8 años dentro del gobierno, tanto en el Ayuntamiento de Aguas como en el de infraestructura del gobierno de Aznar. También ha ostentado algunos otros cargos en otras actividades, pero es un hombre que tiene una formación dentro del área notarial, del área de abogacía muy grande y conoce muchos temas a la perfección. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la familia y me gustaría, abogado, primero darle la bienvenida aquí a nuestro país y a esta ciudad universitaria que, de hecho, sea de paso, amigos televidentes, el abogado Benigno Blanco ha dado 2 conferencias aquí en nuestra ciudad universitaria, una en el auditorio central de nuestra universidad y otro en el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra ciudad universitaria. Así que bienvenido, abogado, y quisiéramos que nos pudiese hablar un poco sobre ese concepto de familia. Muchas gracias, encantado. Yo creo que todos sabemos lo que es la familia. A lo mejor si nos piden que la definamos nos puede costar, pero como todos vivimos en familia de una manera o de otra, todos tenemos un papá y una mamá, la mayoría intentamos hacer familia o nos ilusiona poder hacerla en el futuro, unos con más éxito, otros con menos éxito, y por lo tanto todos en el fondo sabemos lo que es la familia. Si uno echa una mirada a la historia de la humanidad, ve que el núcleo conceptual esencial de familia, que es chico-chica, potencial niño, todo el mundo lo ha identificado como familia. Luego, alrededor de ese núcleo esencial han variado cosas. Hemos conocido la poligamia, la poliandría, la no identificación de la dignidad de la mujer, la supremacía del varón, pero chico-chica, potencial niño, es la esencia de la familia y es algo que siempre se ha percibido como valioso. Porque cuando un chico y una chica comprometen su vida de una forma mínimamente estable, lo normal es que se produzca un efecto que es de interés general para toda la sociedad, que es que nacen niños. Por eso cuando hablamos de la protección de la familia, no hablamos de proteger ni la vida afectiva ni la sexual de las personas, entre otras cosas porque los estados no deben meterse en ese terreno, serían estados totalitarios, peligrosísimos. Estamos hablando de que se proteja el nicho ecológico de la vida humana, ese sitio donde se dan las condiciones idóneas para el nacimiento y cuidado, maduración y educación de los niños, que es algo que va más allá del interés privado de ese hombre y de esa mujer que tienen un niño. Es algo en lo que se juega el futuro de la sociedad. Y por eso toda la humanidad, a lo largo de toda la historia, ha identificado eso como una realidad valiosa. Y por eso es muy interesante que en nuestra época, donde mucha gente hoy ya no entiende la familia, o por deformaciones ideológicas incluso la ataca, que volvamos a reivindicar que eso es algo bueno, que no discrimina a nadie, que quien hace familia es porque quiere, en libertad, y al que no quiere hacer familia nadie le dice nada, pero que los que hacen familia son benefactores de la sociedad, porque están creando ese ambiente ecológico de la vida y además la familia genera una urdimbre de redes de solidaridad que son de una inmensa eficacia, porque en la familia opera como característica de unión de las personas el cariño, y eso hace que unos nos entreguemos a otros de forma ilimitada. En la vida profesional y social, que está cada vez más mercantilizada, en las relaciones entre las personas opera el principio de te doy tanto cuanto espero recibir de ti y en la medida en que espero recibirlo de ti. En cambio, en la familia el principio es el contrario. Te doy lo que necesitas porque lo necesitas mientras lo necesites y sin plantearme si voy a recibir nada a cambio. Eso genera calidad de vida, humanidad, acogida, ternura, y eso es de un valor inmenso. Y de hecho, cuando en algunos países, como pasa en el mío y en la vieja Europa en general, mucha gente fracasa en el intento de hacer familia, empieza a haber un problema social. Las rupturas familiares en Europa son la principal causa de pobreza femenina. Tenemos un problema de inculturación y socialización de las nuevas generaciones cuando carecen de ese ambiente de acogida familiar. Tenemos un problema de acogida de los más mayores y los dependientes por enfermedad, que ya muchos carecen de esa estructura familiar de acogida.
y por lo tanto en Europa se empieza a echar mucho de menos la familia. El primer ministro Cameron de Gran Bretaña en la última campaña electoral repitió varias veces que al Estado le compensa invertir en familia porque si no luego va a tener que invertir mucho más para suplir a la familia cuando ésta haya fracasado. Y esa es una constatación general. Si la familia fracasa, el Estado tiene que hacerse cargo de los niños, de mayores problemas de delincuencia, drogodependencia, alcoholismo, de más fracaso escolar, de cómo socializar a los jóvenes que quedan excluidos del mercado de trabajo, de quién cuida a enfermos, ancianos, que eran funciones tradicionales de la familia. Y por eso parece muy razonable, al margen de religiones e ideologías, que el Estado apoya esa institución que es tan eficaz, que es tan espontánea, que se vive en libertad sin imponerla a nadie, como es la familia. Qué interesante y qué importante es ese concepto de familia, tal y cual como lo conocemos ambos y lo conoce la mayoría de las personas. Básicamente esa ruptura de la familia es la que provoca la descomposición social por la cual la mayoría de los países transitan. No nos alejamos mucho, digamos, de los conceptos de la Europa y nuestros en cuanto a que en la medida en que la sociedad va exigiendo nuevas formas de ver la familia, entonces cambia automáticamente y estamos abogados, nosotros digamos en Honduras somos una sociedad un poco, diría yo, machista, en donde el hombre es el jerarca, donde el hombre es el cabeza, pero no solamente el jerarca y el cabeza de familia como tal, o sea, como el que realmente puede proveer y el que puede dar amor y el que puede unir, sino al revés, un concepto distinto de fuerza, de mando, de que a la hora al final pues a veces lo que resulta es más bien en destrucción de la familia, en desintegración diría yo, más que destrucción, desintegración de la familia, y entonces se pierden muchos de los conceptos que dentro de ella se juegan. Completamente de acuerdo. Yo no conozco bien Honduras, por desgracia, llevo aquí pocos días, pero viendo un poco lo que conozco de Honduras, los países de su entorno y lo que pasa en Europa, pues estos fenómenos son universales con una intensidad u otra, ¿no? Sí percibo que una de las principales dificultades que puede haber para la familia es un error de los hombres en entenderse a sí mismos y el papel que tienen en la familia. Porque la familia es una cosa de dos, hombre y mujer. Ni el hombre se queda embarazado solo, ni la mujer se queda embarazada sola. Los dos colaboran y por lo tanto los dos son responsables. Y esto me gustaría recordarlo especialmente a los más jóvenes. El ejercicio de la actividad sexual, tener relaciones sexuales, es algo muy importante y que genera una inmensa responsabilidad. Porque cuando se tienen relaciones sexuales, cuando se es maduro para ello, hay que serlo para asumir sus consecuencias, que puede ser la paternidad. Y uno no se puede desentender. Si uno engendra a un niño en su padre, desde ese momento hasta la eternidad. Hay que tomarse en serio esta decisión. Por lo tanto, los hombres tenemos que ser sexualmente responsables. No podemos ser solo personas que disfrutan de la relación sexual y luego se desentienden y allá las mujeres. Si los hombres madurásemos sexualmente y si las mujeres no se dejasen utilizar y exigiesen responsabilidad a los varones, probablemente reforzaríamos mucho más esa mutua corresponsabilidad que es esencial en la familia. Y luego, cuando la familia ha surgido y ya hay vidas, hay niños, la familia tiene que seguir siendo lo que fue en su origen. No puede ser un sitio donde vive una señora con unos niños y al que llega un señor de vez en cuando por la noche. No, no. La familia surgió porque un hombre y una mujer se quieren y tienen niños. Y tiene que seguir así. Papá y mamá deben seguir juntos, queriéndose, hablando, y luego los dos juntos hablar y cuidar a los niños. Y ahí me parece que hay determinadas sociedades en que todavía los varones somos demasiado machistas y irresponsables. No puede ser una cuestión de mujeres la familia, eso es injusto. Y además funciona peor. Los niños tienen derecho a recibir la influencia dual de lo masculino y lo femenino, porque la especie humana es dual, somos seres familiares y a los niños se les educa en esa interrelación con lo masculino y con lo femenino de papá y de mamá. Si les privamos de uno de los dos, les estamos haciendo daño. Por eso habría que hacer verdaderas campañas de educación pública para que los hombres asumamos especialmente la responsabilidad del ejercicio de la sexualidad y para que nos impliquemos en la responsabilidad de sacar adelante la familia en pie de igualdad con la mujer, hablando los dos, dialogando y empujando y resolviendo los problemas. ¿Cómo podemos hacer, abogado, para lograr, digamos, llevar el mensaje claro a la juventud
de la responsabilidad de la familia, porque estamos hablando de que hay muchas generaciones nuevas que no han crecido dentro de una familia, sino que provienen de ese divorcio, de esa separación o de esa familia donde el padre llega por la noche una vez a la semana y la madre es la que juega un papel de padre y madre. O sea, es muy difícil en las sociedades de este siglo XXI donde día a día la sociedad se va descomponiendo en vez de ser al revés, que cómo pudiésemos llevar el mensaje, porque vemos factores incluso a veces hasta extraños. Vemos jóvenes que no han crecido dentro de un hogar formado, pero su concepto es llegar a formar una familia y pueden llegar a ser mejor que incluso aquellos que han salido de una familia realmente consolidada. Entonces, ¿por qué? Porque hay familias que se ven muy unidas, pero dentro de ellas también hay violencia doméstica y hay problemas muy serios que más bien lo que hacen es contraproducente porque crean en los jóvenes ese más bien odio a estar casado, a estar obligado, a estar dentro de una familia donde ve que el padre golpea a la madre le grita al padre o viceversa. Entonces, ¿cómo podemos realmente decirle a ellos o llevar ese mensaje? Completamente de acuerdo. Uno de los problemas más serios que tenemos es que chicos y chicas de las nuevas generaciones no han visto nunca una familia que funcione bien. Y claro, lo que no se ha visto no se puede creer. Yo hace poco en Madrid, dando una conferencia sobre estos temas a un grupo de chicos, al final en el diálogo, un chico que tendría unos 15 o 16 años, que tenía cogida de la mano a una chica de su misma edad, me dijo, apretándole la mano así, lo mío con esta es tan serio que no nos casaremos jamás. Y yo pensé, ese chico tiene una voluntad matrimonial como una catedral, pero no lo sabe. ¿Qué habrá visto en su casa que es un matrimonio para creer que es incompatible con ese amor inmenso que siente por esta, como decía él, ¿no? Hacemos un daño inmenso a los chicos. Esa es una de las grandes responsabilidades de los que nos casamos y de los que somos padres. Tenemos que pensar en los demás. Si nuestros hijos no ven que somos felices en nuestra vida matrimonial, que somos capaces de estar ahí asumiendo nuestra responsabilidad, les faltará una referencia elemental para ver que es posible hacer familia y que es fuente de felicidad. Y por eso yo siempre digo cuando hablo a matrimonios, y aprovecho para decirlo aquí ante la cámara, que los que tienen la suerte de tener una familia razonablemente sana tienen que abrir sus puertas para que todo el mundo lo vea. Por ejemplo, qué importante es que dejemos entrar en casa a los amigos de nuestros hijos, porque a lo mejor es la ocasión que tienen de ver una familia y tienen derecho a ver una familia. Los seres humanos solo afrontamos aquellos retos que creemos posibles. Yo no intentaría presentarme a una olimpiada porque ya sé que no estoy en condiciones de ganar una medalla de oro. El que presenta es porque se ha entrenado y cree que puede conseguir algo. Los niños tienen derecho a saber que es posible el amor fiel y que eso es una fuente de felicidad, no es una carga. Tiene que saber que es posible ser leal a los propios compromisos y si no lo ven en la vida de los que le rodean no lo sabrán nunca. Y además hace mucho daño a los niños también esas películas, series de televisión que no presentan ninguna familia normal, que solo presentan situaciones patológicas, porque a base de ver eso en los medios podemos acabar creyendo que la vida real es patológica y no es verdad. Hay patologías, pero hay muchas cosas sanas. Y sin embargo a veces lo que se ve en los medios sustituye en la percepción a la realidad. Y en los medios, por desgracia, no hablo de Honduras porque no lo conozco, pero muchas veces solo salen las cosas raras, los fracasos. Es decir, nunca sale un matrimonio que se quiere, sale la violencia en el hogar. Y la violencia en el hogar existe, pero gracias a Dios es minoritaria. Y aprovecho para decir algo sobre la violencia en el hogar. La persona, normalmente el varón, que se aprovecha de su fuerza física o del ambiente machista de una sociedad para ser violento con aquellos a los que debe amar, como son su mujer y sus hijos, es un hijo de mala madre. Eso no tiene justificación de ningún tipo. Y si además exige que eso se soporte por amor, es un cruel y un torturador. No podemos admitir, ni consentir, ni tolerar, ni reír ningún supuesto de violencia. Eso destroza los hogares. Por mucho que esté admitido en algunos ambientes, me da lo mismo. Es profundamente injusto. Y yo haría un llamamiento a la mujer hondureña para que se rebele contra eso. Eso no se puede admitir.
y a la sociedad hondureña para que entre todos lo rechacemos. No creamos que eso es normal, no creamos que eso no tiene solución, claro que la tiene, y exige un rechazo social amplísimo para que cualquiera que sienta la tentación de usar la violencia en el hogar sepa que va a recibir la repulsión general. Interesante, interesante. Vamos a irnos a una pausa, abogado, y después retornamos con este tema que me parece que es tan importante para los jóvenes universitarios y los jóvenes de toda Honduras. Vamos a la pausa. Retornamos, amigos televidentes, con el abogado Benigno Blanco Rodríguez y sobre el tema de la familia, un tema tan interesante y tan importante. Hablábamos sobre ese concepto de familia, hablábamos sobre las familias, hablábamos sobre las advertencias incluso a las mujeres, los hombres, a los jóvenes, como que deben de pensar en ese concepto de familia. O sea, la familia es amor, es vida, es unión, es fuerza, es solidaridad. O sea, una persona fuera del concepto de familia es una persona sola, una persona sin un propósito real, porque se pierde el concepto de luchar por los demás. O sea, ¿por quién vamos a luchar nosotros si no es por nuestra familia? O sea, tenemos que iniciar y eso es lo que hacemos. O sea, luchamos por nuestra familia, por nuestros hijos, amamos a nuestros hijos y tratamos de llevarlos adelante. Tú hablabas, Benigno, de un concepto muy importante, el concepto de que los jóvenes que tienen familias consolidadas puedan llevar a sus amistades al seno de su familia para que conozcan un poco de ello. Mas, sin embargo, yo te hablaba también ahora en esta pausa sobre esa forma de que tiene cada país y en cada lugar. Y este es un concepto, no diríamos de Honduras, sino un concepto centroamericano o latinoamericano. En el caso nuestro lo vamos a traer a Centroamérica, donde el hombre ocupa un espacio, un reinado, podríamos hablarlo, es un reinado dentro de la familia que le da oportunidad y le da, no solo oportunidad, sino que diríamos que la mujer le da ciertos privilegios a su marido para que pueda él tener algún tipo de relación extramarital, incluso hijos por fuera, y aún así él sigue yendo a su casa con su familia y manteniendo a sus hijos por fuera, a su familia por dentro. Y ese concepto también provoca en los hijos naturales, o sea, en los hijos de la familia, y no digamos en los naturales, en los que por fuera también, una desfiguración de la familia. Sin duda ninguna. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas deformaciones, digamos, del concepto esencial de familia. Y es verdad que la libertad humana hace que seamos capaces de estropear y desfigurar cualquier cosa, por maravillosa que sea. Y eso tampoco debe escandalizarnos. En todas las épocas hemos hecho muchas tonterías. En cada época solemos escandalizarnos de las tonterías de la época anterior y parecernos normales las nuestras. Y supongo que en el futuro alguien mirará nuestra época y dirá, pero qué bárbaros eran. Y tendrán sus propias barbaridades, ¿no? Ahora bien, yo soy persona que valoro profundamente la sexualidad humana, porque creo que compromete a la persona. Que la sexualidad no es solo algo que nos sucede, que nos pasa, algo externo. En el ser humano no se puede distinguir la sexualidad de la propia persona, porque solo hay dos formas de ser un ser humano, que es ser mujer o ser hombre, y por lo tanto la respectiva feminidad y masculinidad nos definen. Por lo tanto, en el ejercicio de la sexualidad comprometemos nuestra dignidad. Y por eso entiendo que la vocación natural de la sexualidad implica una relación monógama entre hombre y mujer. Porque yo puedo dar toda mi persona a alguien y eso me dignifica. No puedo repartirla entre varios, porque eso es incompatible con la dignidad. La dignidad se puede dar entera, pero no venderla a trocitos.
Por eso, aún conociendo que es una realidad extendida en la sociedad hondureña, creo que es algo que hay que superar. Que en la medida en que queramos que la sociedad centroamericana, latinoamericana, vaya profundizando en la dignidad humana y en un respeto profundo a la sexualidad, hay que ir apostando claramente por las relaciones monógamas, que permiten una fidelidad absoluta, una entrega sin compartimentos estancos, porque eso es lo más natural. Y repito, sé que sucede y ha sucedido a lo largo de la historia. Hemos conocido la poligamia en muchos países, pero no es el ideal humano de la sexualidad. Y a mí me gusta plantear ideales, aunque sean difíciles de conseguir, pero creo que es bueno tener en la cabeza ideales nobles por lo que trabajar, por lo que intentar reformar la propia sociedad. Por lo tanto, por el respeto que se merece la mujer, por el respeto que merece la propia sexualidad del varón y por los hijos, tenemos que intentar ir superando esas situaciones y ir hacia las familias en que haya un hombre, una mujer y unos niños. No, y al final nos damos cuenta que independientemente de la actividad que se desarrolle, lo que está viendo es una destrucción del ser mismo, o sea, de la persona en sí. O sea, si realmente se quiere llegar, a los jóvenes les decimos, si quieren llegar a tener una felicidad plena, tiene que ser, la única vía es por medio de la familia. O sea, no existe ninguna otra felicidad plena que pueda existir porque hay felicidades circunstanciales. Hablabas del sexo, Yo, que ya soy bastante mayor, y esto no lo puede decir alguien joven porque le falta experiencia, pero los que ya vamos siendo mayores, miras hacia atrás a tus hermanos, a tus familiares, a los que fueron tus compañeros en el cole, en la universidad, y vas viendo el resultado de los estilos de vida. ¿Y qué ves en general? Hay de todo, porque la humanidad es así, pero en general, ¿qué ves? Que quienes han sido capaces de ser generosos en sus relaciones personales, de ser leales a su amor, de dar vida, de ser leales a esa paternidad, con el paso de los años se sienten rodeados de cariño, nunca están solos, han generado con su generosidad un amor que luego revierte en ellos al final de la vida. En cambio, quien ha ido a buscar su provecho, su puro placer, ha saltado de cama en cama, lo ha podido pasar muy bien unas cuantas temporadas, no lo dudo, pero al final se encuentra con la soledad, porque el que no siembra generosamente luego no lo recoge. Y por eso a los más jóvenes sí me gustaría decirles, merece la pena ser sexualmente responsable, merece la pena ser leal a los propios amores, merece la pena no jugar con la propia sexualidad y la de los demás, porque la vida humana es cronológica, tiene un transcurrir en el tiempo y los resultados de lo que se hace de jóvenes se recoge de mayores. El cuerpo tiene memoria, lo que vamos haciendo con él para bien o para mal va quedando para el futuro. Merece la pena ser responsable y generoso porque luego reconocerás cariño y generosidad de los demás. La familia siempre merece la pena. Claro, claro. Y hablando ya un poco sobre el código de familia, en nuestro país el código de familia y el código de la niñez y adolescencia, que es y la ley especial para una maternidad y paternidad responsable. Ese es el concepto que se maneja en el código de familia. Y en él incluso se menciona la paternidad irresponsable, o sea, lo que significa la paternidad irresponsable, la violencia doméstica y las relaciones desiguales en la pareja, que sean el pan de cada día en nuestro país, donde la familia tradicional, en lugar de ser aquella institución, dice, ideal o idealizada, se deteriora cada día más. ¿Okay? Habla en el artículo 40 del Código de nuestra familia del matrimonio, que se constituye sobre la base de la igualdad de derechos y deberes de ambos cónyuges. Y estamos hablando de ambos cónyuges que están obligados a cuidar, dice, la familia que han procreado y a cooperar el uno con el otro en la educación, la formación y guía de sus hijos. La importancia que reviste la familia para la educación y formación de los hijos. Se ve que a veces entre las leyes y la realidad hay diferencias, ¿verdad? En todos los países pasa eso, ¿no? Pero es verdad, esa ley lo que refleja es el ideal de una sociedad justa. Y ya sabemos que luego los hombres no somos justos, cometemos errores, somos desleales, metemos la pata, bien. Pero es bueno caminar hacia el ideal. Y sobre todo pensando en la juventud, ahora que estamos en una universidad y rodeados de jóvenes, a los jóvenes hay que ilusionarles con ideales nobles. No podemos presentarles como ideal para la vida nuestros fracasos y nuestras miserias de adultos, que a veces se hacen. Los jóvenes tienen derecho a saber que pueden ser algo excelente y hacer un inmenso bien en la vida, y que no tienen por qué imitarnos a los más adultos
padres, etcétera, en lo que peor hacemos, sino que en todo caso únicamente en lo bueno que logremos hacer de vez en cuando. Y a mí sí me gustaría transmitir a la juventud de Honduras que hay millones de parejas en todo el mundo que, queriéndose, con sus dificultades y sus peleas y sus momentos difíciles, son profundamente felices. Y papás y mamás que reciben a los hijos con alegría, que se preocupan por ellos, que a veces pasarán dificultades por razones económicas, laborales, de carácter, de enfermedad, pero que la razón que da sentido a su vida es la maternidad. Yo, por ejemplo, trabajo, porque la he promovido en una ONG en España, que se llama Red Madre, que es un voluntariado de apoyo a mujeres embarazadas en situaciones problemáticas para ayudarlas a que no recurran al aborto, para ayudarlas a tener alternativas para resolver cualesquiera problemas compatibles con la continuación del embarazo. Y estoy viendo, no digo que con sorpresa, pero me alegra que es así, estamos atendiendo al año unas 10.000 mujeres que no abortan, y en las situaciones más dramáticas que uno se puede imaginar. Quien acude a nosotros es que está sin medios económicos, víctimas de violencia en el hogar, inmigrantes sin documentación ni trabajo, de todo. Y estamos viendo que ninguna mujer que al final, a pesar de sus dificultades, gracias a nuestra ayuda, decide tener un niño se arrepiente. No conozco ni una. Y sin embargo sí conozco muchas que al final optaron por el aborto y luego se arrepienten. Es decir, cuando en la vida optamos quizá por la solución fácil a los problemas, por lo más placentero o menos problemático, nos puede parecer hoy que nos quitamos el problema de encima. Pero en la vida todo tiene consecuencias, porque la vida eso es en el tiempo. En cambio, quien opta incluso con sacrificio por el ideal más exigible, luego encuentra una inmensa satisfacción. Alguna de las chicas que ha tenido niños gracias a nuestra ayuda, luego nos cuenta, desde que he tenido a mi hija, ya tengo una razón para vivir. Estoy trabajando como nunca, esforzándome como nunca, porque ya tengo una razón para hacer lo que es mi niña. Antes pensaba que si tenía la niña me moriría, porque no tengo medio, nada, al revés. Gracias a ella estoy saliendo adelante porque ahora tengo una causa para luchar. Por eso, sobre todo, los más jóvenes deben saber que merece la pena apostar por lo mejor siempre, esforzarse, porque luego eso genera efectos muy positivos en la propia vida y en las de los que nos rodean. Claro, yo considero de que tienes toda la razón y es una oportunidad que los jóvenes no deben de perder en un momento determinado. Lógicamente es la decisión que ellos puedan tomar en cuanto a los valores, los principios y las determinaciones que pueden, como dices tú, pueden valorarse para el futuro, o sea, qué es lo que va a pasar más adelante, porque la vida nos pasa una factura. Habría que ver qué factura es la que tendríamos cada uno de nosotros en el momento de tomar decisiones tan cruciales como esas. Hay una parte dentro de nuestra ley del Código de Familia que me llama mucho la atención, abogado, y que me gustaría analizar un poco, o si el conocimiento que usted tiene dentro del tema específico de la familia, y es que se menciona que se prohíbe en nuestra ley, en el artículo 112, se dice que se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, dice. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrado o reconocido bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras, dice. Y este fue reformado por el decreto 176/2004 y ratificado en el decreto 36 de 2005. Ahí asimismo en el 116 dice se reconoce el derecho de adopción a las personas unidas por el matrimonio o la unión de hecho, o sea, no por iglesia o por lo civil, sino de hecho. Y se prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo. Esta ley regulará esta institución, dice, y reformado en el decreto 176 de 2004 y ratificado en el 2005 también. También se menciona el hecho de los ancianos como parte de la familia, o sea, los derechos que merecen la protección especial del Estado. Y al final el artículo 118 menciona el patrimonio familiar será objeto de una legislación especial que lo proteja y lo fomente, dice, la familia, y para la legislación nacional la raíz natural de la familia es el matrimonio y la raíz del matrimonio es la naturaleza personal del hombre, varón y mujer, dice. La pérdida de la identidad del ser personal del hombre, su masculinidad y feminidad, dice, es la causa radical de la pérdida de identidad del matrimonio, y esta, a su vez,
es la razón principal de la pérdida de identidad de la familia, como célula natural y básica de toda sociedad auténticamente humana, dice. Por tal razón, no existe ningún reconocimiento legal de las parejas formadas por personas del mismo sexo. Eso básicamente para que veamos a ver cuál podría ser su interpretación. A mí en general me parece que el legislador hondureño ha sido muy prudente en esta forma de establecer las cosas. No desconozco, como es obvio, vengo de un país donde se ha aprobado no hace mucho el matrimonio entre personas del mismo sexo, con gran debate y contestación social, que hay una tendencia defendida por algunos en todo el mundo para equiparar el matrimonio a las uniones de personas del mismo sexo. Pero me parece que es algo profundamente equivocado por lo siguiente. La razón de que la familia sea una institución de interés social y de que el matrimonio sea una institución de interés social no es el sexo ni el afecto, como dijimos al principio, es que es el núcleo de la vida. Y en la especie humana, y no porque lo digan ni los gobiernos ni el Papa, para que haya vida hace falta un hombre y una mujer, un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, el concepto de matrimonio vinculado a tener vida es hombre-mujer. Es que es así. Que se pueden querer dos personas del mismo sexo y tener mucha satisfacción sexual, por supuesto, pero es que el matrimonio no es quererse y sexo, presupone eso, pero es apertura a la vida. Por lo tanto, confundir una cosa y otra no es razonable, sin más. Y por otra parte, el regular el matrimonio, como hace la ley hondureña, como una institución específica para hombre y mujer, no discrimina a nadie, porque el matrimonio es una opción en libertad para que la quiera, como tantas otras cosas que regula la ley. La ley regula la posibilidad de hacer el fútbol y los que no nos gusta el fútbol no estamos obligados a jugar al fútbol, no pasa nada. Jugaremos al baloncesto o al tenis. Pues lo mismo, el matrimonio está regulado con estas características, el que lo quiera muy bien, el que no lo quiera estupendo y nadie está discriminado. En cambio, si se equipara el matrimonio, como se ha hecho en mi país, a las uniones de personas del mismo sexo, lo que sucede en la práctica es que ya nadie sabe lo que es el matrimonio. Porque queda configurado como la unión de dos adultos, no se sabe para qué. Claro, eso es muy poco atractivo. ¿Qué ha pasado en España desde el año 2005, cuando se aprobó la llamada ley del matrimonio homosexual? Que han caído casi en un 40% el número de bodas. Porque la regulación del matrimonio ya transmite una sensación de algo tan irrelevante, de contornos tan poco definidos, que no tiene ningún interés. Esa es la gravedad. Lo que está en juego en las llamadas leyes de matrimonio homosexual no son derechos de los homosexuales, que podían casarse aunque no lo quisiesen, cosa muy normal, sino la destrucción del matrimonio de verdad. Y en eso las sociedades nos jugamos mucho. No en vano, en todas las sociedades del mundo, la cifra de uniones homosexuales frente a uniones heterosexuales es como del 2-3% frente al 97%. Destruir el 97% para satisfacer derechos subjetivos del Dios no es razonable. La democracia debe respetar los derechos de las minorías, pero también los de las mayorías. No puede ser que las minorías aplasten a las mayorías. Lo lógico y razonable, lo que es compatible con la libertad, es que todos dejásemos a los demás en paz. Que los homosexuales vivan como quieran. Que los que se quieren casar en el matrimonio hombre para mujer vivan como quieran y tengan su régimen jurídico específico. Y además yo digo, yo no me opongo a que cuando dos personas del mismo sexo comparten su vida, eso tenga consecuencias jurídicas. Por ejemplo, me parece razonable que lo tengan en el terreno patrimonial. Si están compartiendo gastos y invierten juntos en el hogar, es razonable, sean homosexuales o no, en que eso tenga consecuencias. Pero eso no tiene que ver con el matrimonio, que es otra cosa. Por lo tanto, que se regulen las uniones homosexuales, si se quiere, a esos efectos. Y por cierto, no solo para los homosexuales. Ha habido un pleito divertido, pero que demuestra que estamos hablando de cosas serias en Gran Bretaña hace poco, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en Gran Bretaña. Bueno, no es exactamente matrimonio homosexual, pero algo parecido. Se reconoció todo el régimen jurídico propio del matrimonio a las parejas de dos mujeres o dos hombres. Entonces hubo dos chicas que vivían juntos, dos señoras mayores, que vivían juntos hace muchísimos años y que no eran lesbianas y que plantearon una demanda a un tribunal diciendo que ahora se sentían discriminadas respecto a los matrimonios de comillas de lesbianas. Porque decían, ¿qué más da que nos acostemos juntas? Si dos personas que viven juntas tienen una serie de privilegios, yo también las quiero. O tengo que declararme lesbiana para recibir esos privilegios. Que demuestra que en el fondo en este tipo de peticiones jurídicas hay una reivindicación de un privilegio para las parejas del mismo sexo por practicar sexo, y eso no es jurídicamente relevante. Claro.
Vamos a una pausa y después retornamos. Se está volviendo interesante un poco porque nuestra ley, a pesar de que la veíamos un poco así, tiene muchas aristas que hay que comentar y yo creo que es importante que ustedes también lo sepan. Vamos a la pausa y retornamos. Perfecto. Muy bien. Retornamos, amigos televidentes, en este tema de familia y con el abogado Benigno Blanco Rodríguez, y estamos hablando exactamente sobre nuestra ley y nuestro código de familia. Estamos tratando de hacer un acercamiento, digamos, a conocer un poco más allá de lo que nuestra ley nos quiere decir en algunos de sus artículos. Estábamos hablando del último tema antes de la pausa, fue el tema de esa unión entre hombre-hombre o mujer-mujer, que nuestra ley lo tipifica como no un concepto de familias ni de matrimonio, sino que fuera de lo que es eso. Y el abogado Benigno Blanco nos hablaba de los derechos universales que tiene todas las personas para poder ejercer con tranquilidad cualquier tipo de relación que quieran tener. O sea, la libertad existe y lo pueden hacer. O sea, ese no es el concepto. Pero como estamos hablando de un concepto de familia y de matrimonio, entonces esa es la razón por la cual estamos en este momento para ir analizando. En nuestra ley también, en el decreto 23/2013, abogado Benigno, nos habla de una modificación del Código Penal para garantizar la protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Aquí ya se menciona una palabra distinta a la del matrimonio y la familia, que es el concepto de identidad de género. Y ahí está hablando de orientación sexual o identidad de género, y el artículo 321 de la ley dice que será sancionado con reclusión de 3 a 5 años y multa de 4 a 7 salarios mínimos la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivo de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género y militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas, afrodescendientes, idioma, etc. Sí. Antes de entrar en este tema, que me parece interesantísimo y de la máxima actualidad, retomo uno de antes que se me olvidó, que me planteaste, que es el tema de la adopción, que me parece muy importante. Sí. Y ahí me gustaría decir, nadie tiene derecho a adoptar, ni los homosexuales, ni los heterosexuales, ni los altos, ni los bajos, ni los blancos, ni los negros. Son los niños que han perdido a su papá y a su mamá los que tienen derecho a que el Estado les facilite lo que han perdido, un papá y una mamá. Y con los niños no se debe jugar. Repito, nadie tiene derecho a adoptar. Son los niños que tienen derecho a tener un papá y una mamá. Y con los niños no se deben hacer experimentos. Por eso un legislador responsable debe hacer lo que ha hecho el legislador hondureño y garantizar que la adopción se reserva para aquellas personas unidas en matrimonio o relación estable, seria, que crean un nicho familiar. Porque eso es lo razonable si pensamos en los niños. Precisamente el debate de la adopción por personas del mismo sexo está provocando un retroceso inmenso en la concepción de la adopción para volver a considerarla como el derecho de un adulto que quiere un niño. Y eso no es razonable. Se trata de los derechos de los niños. Y ya yendo a este otro tema, yo estoy de acuerdo en que el Estado debe perseguir cualquier discriminación por cualquier motivo, también por orientación sexual. Me parece evidente. Los homosexuales como los heterosexuales tenemos los mismos derechos humanos y discriminarnos es injusto. Ahora bien, la identidad de género nadie sabe lo que es, jurídicamente. Es un término que cada vez se usa más porque lo promueve el lobby gay y la ideología de género, que cada vez más aparece en documentos internacionales, pero que nunca son fuente de derecho. No hay ningún tratado internacional de Naciones Unidas, de los Estados americanos, europeos,
que defina o reconozca un derecho a la identidad de género. Hay papeleo, proclamaciones de comités, de organismos, de conferencias, de congresos, pero una norma jurídica internacional que reconozca y defina la identidad de género no existe. Y en ese sentido me preocupa que el Código Penal llegue a considerar delito algo que no sabemos lo que es, porque eso genera inmensa seguridad jurídica. ¿Y por qué no sabemos lo que es? Porque los seres humanos tenemos sexo, no género. Las cosas tienen género, no sexo, pero los humanos tenemos sexo y no género. Somos hombres o mujeres. Luego podemos hacer con nuestra sexualidad lo que queramos, pero somos hombres o mujeres. Y por tanto el concepto de género aplicado a los seres humanos no tiene sentido. Es una ideología, pero es una ideología antihumanista. Y el Código Penal no puede, si quiere ser serio, penalizar discrepar de una ideología. Por lo tanto, ese concepto de identidad de género me parece muy preocupante. Y luego también digo, y hablo por la experiencia de los países europeos, que es lo que más conozco, bajo este tipo de normas se está intentando imponer una nueva intolerancia agresiva de los defensores de los planteamientos de género, que lo que quieren es impedirnos a los que pensamos de forma distinta que opinemos sobre sexualidad. Porque no se debe discriminar a las personas, pero yo sí puedo discrepar de lo que piensa sobre sexo cualquier líder del lobby de gay, porque no voy a discrepar. No estoy discriminando a nadie por pensar sobre sexualidad de forma distinta. Es más, es evidente que sobre sexualidad es uno de los temas en que hay más pluralismo de opiniones, y todas son legítimas, mientras no caigan en el delito. La del pederasta no es legítima, pero fuera de eso... Entonces, bajo este tipo de normas teóricamente antidiscriminación, al menos en Europa, se está intentando crear una presión para eliminar la libertad de pensamiento en materia de sexualidad. Y eso me parece un peligro para las libertades. Y no me gustaría que Honduras caiga en ese error que tenemos planteado en Europa. Por lo tanto, no discriminación por sexo o orientación sexual, de acuerdo. No discriminación por identidad de género, no sé ni lo que es. Y desde luego, reafirmo, se puede opinar sobre sexo. Se puede opinar sobre la homosexualidad, se puede opinar sobre la transexualidad, se puede opinar y discrepar de los que defienden el matrimonio homosexual. Hasta ahí podríamos llegar, como se puede discrepar de mis opiniones sobre la sexualidad y el matrimonio. Claro, claro. Sí, es importante que sepamos, no me había fijado incluso, ni yo había no me había fijado en ese detalle de la ley en identidad de género, habla de identidad de género, en vez de hablar sobre orientación sexual, digamos, por decir algo, y habla de otras cosas. Ahora, yo lo que veo también en esa identidad de género, de acuerdo a lo que tú mencionas, es suprimir las estructuras también de matrimonio y de maternidad, o sea, porque ese es, yo creo, el fundamento central de la ideología de género, o sea, es crear una sociedad, como tú bien lo has dicho, articulada alrededor de la diversidad afectiva y no sexual, o sea, sino de otra situación, eliminar la figura del hombre y la mujer y dar paso a un pluralismo de orientación afectiva sexual, como es el homosexualismo, el transexualismo, el bisexualismo, etcétera, y otro tipo de relaciones, y hablar de género en vez de hablar de sexo directamente, ¿correcto? Correcto. Sí, el género es una ideología, y por ser una ideología el Estado no puede hacer la suya, porque el Estado no puede hacer suya ninguna ideología. Eso debe estar en el terreno de la libertad de las ideas, del debate académico, de la libertad de pensamiento, de creencias, etcétera, ¿no? Y es una ideología sobre la sexualidad muy singular, y yo diría que muy absurda, o sea, muy contraria a la experiencia elemental de la vida de todo el mundo, ¿no? Porque la ideología de género viene a afirmar que no existen los hombres y las mujeres, que es una construcción histórica, atávica, cristiana, represiva de la mujer, que todo lo que tiene que ver con la sexualidad es una construcción cultural que no tenemos por qué admitir, y que cada ser humano debe construir la orientación afectivo-sexual que le apetezca al margen de la obviedad de lo que es el cuerpo. Y yo digo, no, porque yo soy mi cuerpo, no es que tenga un cuerpo, es que lo soy, y no puedo evitarlo. Yo soy hombre y me moriré siendo hombre. Incluso podría operarme, hormonarme, y sigo siendo un hombre, ¿qué le vamos a hacer? Aunque cambie la apariencia externa de mi cuerpo, porque todas las células de mi cuerpo son masculinas, como todas las células del cuerpo de una chica son femeninas, ¿no? Por lo tanto, tenemos sexo, puede gustar o no, pero lo tenemos. Y por lo tanto, querer construir la persona al margen del sexo no tiene sentido. Y además, cuando se lleva el concepto de género al derecho, generamos una inmensa inseguridad jurídica. Porque como no sabemos lo que es el género, se supone que es algo subjetivo, voluble, cambiante, no tenemos criterio. Si la
la ley define derechos de hombres y mujeres, todos nos aclaramos, porque sabemos que es un hombre y una mujer. Cuando se definen derechos de identidades de género, estamos en el terreno de lo subjetivo, de lo voluble, de lo que no tiene contorno, ¿no? Por tanto, estamos cayendo en una inseguridad jurídica absoluta. Ese es uno de los riesgos de la ideología de género, que bajo la presunta apariencia de luchar contra la discriminación quieren imponer una ideología inhumana, contraria a la evidencia de cómo somos los seres humanos y generadora de una profunda inseguridad jurídica y por eso mismo de un riesgo para las libertades de pensamiento, de religión, de creencias, etcétera. Me gustaría que nos relatara un poquito cómo afecta esa ideología de género a nuestros hijos y también cómo afecta en las instituciones educativas hacia los alumnos que son nuestros hijos también. Sí, pues en la medida en que una sociedad se va expandiendo esta visión de género e inspira series de televisión, personajes, modelos en las películas, la moda, una forma de hablar. En muchos sitios ya el lenguaje de género va sustituyendo al sexo. Los niños se ven influidos, los niños absorben, y como no tienen espíritu crítico todavía, absorben lo que hay a su alrededor. Y eso genera en muchos niños dudas sobre su sexualidad. Por ejemplo, a veces en las conferencias me plantean madres o padres, es que mi niña de 3 años viene del cole y me dice que tiene una novia. Y yo digo, bueno, no te preocupes, tiene una amiga, pero como oye por ahí que hay novias, pues dice novia. Pero en su cabeza, antes, en un contexto tradicional, si tenías a alguien que tenías una especial relación, decías que era tu amigo y punto, ¿no? Es expresivo de cómo se van introduciendo dudas. Y luego, cuando llega la edad del despertar sexual y de la pubertad, en este ambiente, con esa incertidumbre del despertar sexual propio de los años de pubertad, hay gente que empieza a dudar, seré homosexual, seré heterosexual, seré no sé qué. Entonces, estamos creando un caldo de cultivo de dudas sobre el sexo que hace mucho daño a los críos y a las crías. Y de ahí la especial importancia hoy día de los padres de familia de ocuparnos de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos. Y yo ahí me atrevería a decir a los padres de familia, también de Honduras, como digo a los españoles, hoy, por vivir en el siglo XXI, donde hay en el ambiente estas dudas sobre el sexo, tenéis una muy especial obligación de ocuparos en casa de la educación afectivo-sexual de vuestros hijos. Vuestros hijos tienen derecho a que les deis seguridad en esta materia, a que le expliquéis muy bien qué es un hombre, qué es una mujer, el sentido que tiene la sexualidad, la maravilla que es un día poder llegar a ser padres y madres, el respeto que merecemos los hombres de las mujeres y las mujeres de los hombres, porque nuestros hijos, si tienen seguridad en materia de sexualidad, están en mejores condiciones de tener un proyecto vital sin incertidumbres y sin riesgos. Claro. Dentro de este mismo tema, ¿cómo pueden llegar a los jóvenes a percibir su propia sexualidad? O sea, los jóvenes perciben su propia sexualidad con el desarrollo de los años porque es inevitable no percibirla. Es que somos seres sexuados. Por lo tanto, ya desde muy pequeñitos, en cuanto empiezan a percibir su identidad, que no es en los primeros meses de vida, empiezan a percibir su identidad como chico o como chica. ¿Cuál es la diferencia, Benigno, entre el joven que percibe su propia sexualidad y el joven que acepta los planteamientos de la ideología de género sobre qué es la sexualidad? Pues la diferencia es un tema de instalación vital. El joven que percibe su sexualidad con normalidad sabe que es un chico o una chica y por lo tanto se instala en la vida como hombre o mujer. Y repito, luego hará con su sexualidad y tendrá los vicios, las tentaciones, lo que se quiera que tenga, ¿no? Pero sabe lo que es. Mientras que un chico que autopercibe su sexualidad en clave de género no se aclara sobre sí mismo. Se ve obligado a experimentar como de oficio a ver qué soy y qué tengo que ser. Y por eso genera muchas dudas. Y por eso creo que es algo no bueno. Lo que genera incertidumbre sobre la propia condición humana en cualquier terreno no es bueno. Los niños tienen derecho a seguridades. Y por eso la formación que reciben en casa y en la escuela es darles seguridad, es darles criterio para la vida. Igual que les decimos esto es bueno, esto es malo, no es bueno mentir, es bueno decir la verdad, hay que decirle eres un chico, eres una chica. Que puede haber problemas a veces que los médicos califican de disforia de género también, como en todo lo humano, pero no podemos educar en clave a problemas minoritarios.
Hay que educar en clave a lo general y ordinario. Y cuando surjan problemas, tratémoslos con todo cariño y respeto. Pero digamos, porque algunos tengan problemas, no convirtamos en un problema la vida de todos, como en tantos otros terrenos. Yo creo que esto es como muy espontáneo y normal. Y de hecho la humanidad nunca ha tenido dudas sobre la sexualidad. Y siempre ha habido homosexuales, y siempre heterosexuales, ¿eh? Cualquiera que lea el libro del Génesis, ve ahí homosexualidad, masturbación, sodomía, todo. Que no creamos que hemos inventado ahora en materia de sexualidad nada en el siglo XXI. Y por lo tanto, a pesar de que siempre hemos conocido que existen esas cosas, sabemos que somos hombres o mujeres. Hoy día la duda al respecto es ideológica. No es porque haya aparecido nada nuevo, es porque ha aparecido una ideología que no tiene criterio para opinar en materia de sexualidad, que dice que todo es igual de valioso, que no hay criterio para distinguir, y sí lo hay, lo siento mucho. O por lo menos yo pienso que sí lo hay y tengo todo el derecho del mundo a defenderlo. Y además creo que tengo razón, que se va a hacer. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de este programa Vamos a Conversar. Queremos agradecerle al abogado Benigno Blanco la oportunidad de haber podido conversar de un tema tan importante que consideramos que es fundamental para los jóvenes universitarios y para la comunidad y los jóvenes de toda Honduras que puedan ver el programa, incluso los padres de familia que puedan defender esos principios que no tienen nada que ver, como dijo el abogado Benigno Blanco, con discriminación o algo que tenga que ver con otra situación, sino poner en la mesa básicamente los conceptos como tal y como son y como la ley los establece, para que la gente sepa y los jóvenes puedan fácilmente detectar cuáles son los temas que realmente le puedan interesar y qué es lo que quieren hacer en su vida, ¿verdad? Eso es básicamente. Así que le agradezco, abogado, por haber estado con nosotros. Así es, encantado de tenerlo. Muchas gracias por la oportunidad de estar en esta universidad y ante tu televisión. Gracias, gracias a usted, gracias. Le deseamos un feliz viaje y a ustedes, amigos televidentes de la UTV, que estén bien y hasta la próxima.